Bueno, habiendo leído bastante de los comentarios que tuvo mi primer video sobre la fobia social, quiero agradecer por el buen recibimiento que este video tuvo. Me gustaría hacer algunos comentarios al respecto sobre algunos mensajes que han dejado algunas personas. eh, bueno, los positivos siempre son bien recibidos. Pero también hay personas que piensan que uno por hablar con mayor soltura ante una cámara no padece fobia social. Entonces, no sé, me gustaría poder eh, dar un argumento desde mi humilde punto de vista, el que consiste en que, no lo sé, es como si nosotros pusiéramos en un conjunto todas las personas que sufren depresión bipolar, en otro conjunto todas las personas que sufren anorexia nerviosa, en otro todos los esquizofrénicos, etcétera. Y es como si dijéramos que todos los anoréxicos nerviosos actúan igual, todos los bipolares actúan igual, todos los fóbicos sociales actúan igual. A mí, como si fuéramos clones, realmente me parece descabellado, poco lógico, porque en el fondo, bueno, en principio yo no estudio psicología, no sé nada de biología, nada de conductas humanas, pero me basta con saber que los seres humanos somos personas distintas, que nacemos y nuestras experiencias en la vida hacen que actuemos de manera distinta. Pero no por esa manera podemos decir de que no, de que en mi caso yo no padezco fobia social, porque si no tuviera fobia social yo no sufriría tanto al interactuar con gente. Hablar frente a mi computadora es una cosa y realmente no es una persona, entonces por algo se me hace tan fácil poder interactuar con él. Pero la situación cambia dramáticamente cuando yo me veo enfrentada a grupos de gente. Es muy diferente, absolutamente diferente. Por la misma razón, ante los comentarios positivos que yo he empezado a leer sobre cómo afrontar la fobia social o dar los primeros pasos rumbo a intentar sobrellevar de una manera esta enfermedad, yo quisiera darles a conocer algunos de las estrategias que yo he hecho, que si bien no son perfectas, porque si lo fueran yo estaría sanada hace mucho tiempo, pero creo que ha mejorado bastante mi calidad de vida. Pero para ello necesito introducir primero un poco cómo fue que surgieron esta ideas y el rumbo a mi recuperación. Entonces, disculpen que hace frío y necesito un poco de café. Bueno, hace unos 4 años atrás estaba en la mitad de mi carrera de geofísica y digamos que mi desempeño fue un desastre. Lo voy a decir con toda su sinceridad, ya no tengo nada que perder. Y de verdad, honestamente, era un desastre. Yo los primeros años de universidad no iba a clases, no, que me daba terror. Y entonces prefería estudiar de los libros que pedía en biblioteca. Porque, bueno, los primeros años es mucho más sencillo aprender asignaturas como el cálculo, el álgebra lineal de libros, porque no tienen una complejidad tan grande. Pero a medida que uno va evolucionando, o sea, va, ¿cómo decirlo? Va progresando en los años de carrera, los ramos se vuelven mucho más específicos y es difícil encontrar información en medios como la internet. Quizá en otras carreras sí, puede, pero en la geofísica en específico necesitas ir a clase. Si no vas a clase, estás muerto.
Quizás no tanto, porque he escuchado casos de algunos compañeros míos que no van a clase y ya han podido alcanzar el grado de licenciatura, pero bueno, en mi caso no. Entonces me vi en una encrucijada súper grande, porque si yo seguía fracasando, porque lo admito, o sea, podía estudiar de los libros, pero eso no implicaba que me fuera bien, porque reprobé muchas asignaturas. Y resulta de que si iba avanzando en la carrera, la situación iba a ser mucho peor. Y ya sabes que, bueno, al menos en Chile, si tú repruebas una asignatura, estás fuera. Y básicamente eso significaba, llegó un momento en mi vida en que yo me vi en el jaque mate de decir, o no saco la carrera, o decido avanzar. Entonces, sucedían muchas cosas. La educación en Chile, un paréntesis, es súper cara y no están los tiempos para andar derrochando la plata. Entonces me dije, ¿sabes qué? Necesito de alguna manera poder lidiar con esta situación y poder ir a clases sin que me cause ansiedad, que a mí me daba terror. De hecho, cuando estaba viendo un tema en el grupo de Roberto Newman acerca de la fobia del teléfono. Yo tuve una fobia muy parecida. Bueno, la del teléfono la sigo teniendo. De hecho, yo no contesto llamadas telefónicas, pero la tuve con los correos electrónicos. ¿Por qué? Estaba en la universidad y yo tenía terror, pero yo no podía leer un correo electrónico, no podía entrar a mi casilla porque tenía tanto miedo de recibir, no sé, alguna queja negativa de alguno de mis profesores de la universidad. Ahora si yo lo vengo pensando es una idea súper ridícula porque los profesores ni saben que existe. Pero yo tenía en ese instante ese pensamiento y me daba mucha ansiedad. Yo no podía ver mis calificaciones, no podía ver correo electrónico, quería estar aislada. Entonces era un sistema aislado en que no me negaba a ir a clase, me negaba a tener contacto con la universidad. Yo solamente necesitaba saber qué eran los temas que estábamos abordando en clase y cuándo dar los certámenes, punto. Y así, sinceramente, no se puede hacer mucho. Bueno, llegué a este punto en que me vi en la encrucijada y, y me propuse, bueno, sucedieron muchas cosas en realidad, porque durante ese punto me atacó el trastorno alimenticio, me atacó una crisis amorosa, me atacó problemas con mi familia que lo he llevado de siempre, sumado al problema de la universidad. O sea, era una lluvia interminable de problema tras problema tras problema. Y de fondo uno mira al cielo y dice, por favor, Dios, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Busqué ayuda psicológica, pero necesitaba también parte de la ayuda espiritual porque es muy triste sentirse solo y que nadie te entienda. Porque ni siquiera yo me lograba entender a mí, yo no tenía idea que tenía fobia social. Para nada, yo pensé que era una persona cobarde, una persona floja, que no iba a clase, y mi percepción de afrontar la vida era lo mismo para otras personas también decían, mira esa niña, esa chica, la que nunca viene a clase, la que es floja, la que es vaga, toda la sensación, yo en ese momento no sabía que tenía fobia social, no tenía idea, pasaron años, años, años a que yo me diera cuenta que era parte de mis incontables problemas. Entonces, nací en la fe cristiana y dije, voy a buscar ayuda en Dios. Pero no funcionó. Mm-mm. Lo cual, ojo, no significa que a otras personas les sirva. Sí les puede servir y eso es súper bueno porque las distintas maneras que a cada persona les sirva para recuperarse a algo, aférrense a ella. Es súper importante. Que si eso a ti te sirve como medicina, adelante. Y lo que digan los demás no importa, da lo mismo. Pero buscando y buscando y buscando, di lograr con un libro de budismo del Dalai Lama, creo que lo tengo por acá. Eh, Es un libro súper pequeño,
que se llama El poder de la compasión. Y es un libro que, que empezó a dar respuesta a lo que había en mi mente. O sea, yo necesitaba cuestionarme por qué siento tantos pensamientos negativos, por qué sucumbo ante sentirme mal, por qué, habían tantas respuestas, tantas respuestas. Yo necesitaba respuestas concretas. Necesitaba, ¿por qué mi mente? ¿Cuáles eran los fenómenos que hacían que yo me sintiera mal, que yo me sintiera triste? ¿Por qué nunca estaba conforme? Y yo esas respuestas yo no las pude dar por resueltas de manera bíblica. No podía leer un versículo y decir, eh, eh, no lo sé, no lo podía entender. Pero cuando empecé a entender el budismo, había, habían frases que quizás me eran más coherentes y que a mí me servían, en lo personal a mí me servían. Y me fui refugiando en esto, en el budismo. Pero independiente de eso, empecé a leer muchos libros del budismo. Eh, Me hice una lista, yo la quería mostrar en este video para que pudieran entenderlo, pero no la encontré. Pero allá por el año 2012, o 2013 creo que fue, dije, estando yo en esta encrucijada de avanzar o retirarme de la carrera, ¿sabes qué? Me voy a proponer 10 cosas. Y de las 10 cosas, eh, dos de ellas tenían que ver justamente con este problema que decían. Creo que era el número 3 o número 3, número 4, número 3 decía, me voy a forzar a ir a clase. Y número 5, voy a ser más social. Al principio era horrible porque ni siquiera mis compañeros de carrera sabían quién era. De verdad, ellos no tenían idea. Ellos me miraban como la chica rara que llegaba, se sentaba y se iba. No sociabilizaba, no hablaba. Entonces yo caía como persona antipática, mala leche, mala onda, que era indiferente. De verdad, ellos tenían esa percepción, porque en el fondo uno proyecta esta imagen de ser que no le importa nada, que es indiferente, pero en el fondo, cuando tú te pones desde el punto de vista de la persona no quiere interactuar con el resto porque tiene miedo a ser rechazado, tiene miedo a que no le entiendan, tiene miedo a que consideren que es torpe, tiene miedo a que se rían de él. Yo tenía miedo de todo eso, pero al mismo tiempo mis compañeros me percibían como una persona antipática que no quería compartir con ellos. Entonces, partir de esa base de que ellos tenían ese concepto mío, a empezar a obligarme a ir a clase, para mí fue súper difícil. Realmente fue difícil. Pero me dije, ¿sabes qué? Tienes que permanecer aquí 4 horas al principio, 4 horas. Y ahí estaba yo sentada 4 horas. A veces no me hablaba nadie. Nadie me hablaba durante esa época. Nadie. Y en el fondo me sentía horriblemente incómoda. O sea, me transpiraba frío, imaginaba cosas. Era difícil, muy, muy, muy difícil. Pero pronto me fue acercando a una persona. Esa persona tuvo la amabilidad de empezar a hablarme y realmente, no sé, la conversación entre nosotros empezó a surgir y a la vez esa persona me presentó a otras personas y a otras personas y a otras personas y fui armando mi mundo en la universidad. Y claro, después con los años, ellos me decían, ¿sabes qué? Yo cuando te conocí por primera vez me caías tan mal porque considerabas que era una antipática, que no, que pasabas de nosotros. Entonces yo le decía, pero no, tú me conoces, yo no soy así, a mí me da miedo, me aterra conocer personas y decidí dar este paso porque necesitaba cambiar, necesitaba que mi percepción, mi futuro cambiara. Porque o era no ser nadie en la vida o avanzar. Entonces decidí avanzar y me di cuenta, me fui dando cuenta
de a poco, pues fue un proceso muy difícil, no fue fácil. Muchos de ustedes pueden caer en el terror de tan solo imaginar que se tienen que quedar una hora en un lugar, una hora extra a lo que ustedes están acostumbrados. Es horriblemente difícil. Y más encima yo cometía el error de ponerme audífonos para lograr estar más tiempo. Entonces la gente me veía con audífonos y asimilaba, quiere estar en su mundo. Y yo solamente quería que el tiempo se me pasara más rápido. Pero bueno, así me fui adaptando de a poco, adaptando de a poco. Y logré formar mi mundo en la universidad. Y de esa manera, y lo otro fue ir a clase. Y a mí me daba pánico ir a clase, me daba miedo ir a clase, era horrible, era horrible. Pero me fui adaptando y mis notas, mis calificaciones fueron subiendo. Entonces fue todo para bien y sin darme cuenta ya había dado mi examen de grado de geofísico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces necesitamos fuerza de voluntad. No me acuerdo dónde leí una frase, creo que es de, no sé si no creo que sea budista, pero mucha gente dicen que las personas no cambian. Las personas sí cambian, pero cambian por dos factores. Número uno, porque ellos quieren cambiar, necesitan cambiar, quieren de verdad cambiar. Y número dos, porque les sucede algo muy trágico en la vida. Y a mí me sucedió ambas. Mi punto trágico fue que si yo no avanzaba, perdía la carrera y número dos, necesitaba cambiar. Porque era o eso, o me iba, disculpen la palabra, literalmente a la mierda. Entonces, eso sucedió. Esos fueron mis primeros pasos a superar la fobia social. Al menos en el término académico, porque ya será tema de discusión en otro video, porque si hablo de esto en este, va a ser muy largo. Y es en qué estoy trabajando ahora, que es la fobia social con compartir con otras personas, en particular la familia de mi novio, que es una familia gigante, que a mí me causa muchos problemas y se me desencadenan un montón de, ¿cómo se dice en inglés? Triggers, que son gatillantes. A mí se me desencadenan los trastornos alimenticios, se me desencadenan la, la baja autoestima, se me desencadena la dismorfia, se me desencadena todo cuando yo estoy con ellos. Porque surgen las comparaciones inmediatas y entonces como necesito trabajar en ello. Estoy ideando una manera de poder lograr una estrategia que a mí me sirva. Y como necesito una manera de poder llevarlo, no aún, no sé cómo afrontarlo, pero académicamente, ¿cómo fue por qué yo necesité dar mi paso? Bueno, ya lo expliqué. Pero hay... La lectura me ha ayudado harto, en particular la lectura. De hecho, yo me compré este libro que se llama El arte de la felicidad y viene un, un fragmento que me gustaría compartir con ustedes, que de hecho lo explica también harto en este libro que se llama El arte de la felicidad de Mathieu Ricard. ¿Qué quiero decir? Que nuestro cerebro, las personas sí cambian. Y pero el cambio necesita pequeños pasos. Necesita pequeños pasos. Y el cerebro es una cosa magnífica porque tiene una capacidad que se llama plasticidad. La plasticidad es la habilidad que tiene el cerebro de aprender nuevas habilidades con el tiempo. Por ejemplo, acá dice de que los seres humanos, acá dice de que los neurólogos han documentado
El hecho de que el cerebro es capaz de diseñar nuevas pautas, nuevas combinaciones de células nerviosas y neurotransmisores, que son sustancias químicas que transmiten mensajes entre las células nerviosas en respuesta a nuevas informaciones. De hecho, nuestros cerebros son maleables, cambian continuamente, recomponen sus conexiones nerviosas al compás de nuevos pensamientos y experiencias. Como resultado del aprendizaje, la función de las neuronas cambia, permitiendo que las señales eléctricas viajen más fácilmente a través de ellas. A la capacidad inherente del cerebro para cambiar, los científicos la llaman plasticidad. Esta capacidad para modificar el cableado del cerebro para producir nuevas conexiones neuronales ha quedado demostrada por experimentos realizados por doctores Carney y Onderleider del Instituto Nacional de Salud Mental. Los investigadores pidieron a los sujetos que realizaran una sencilla tarea monitora, un ejercicio de tecleo, e identificaran las partes del cerebro implicadas en la tarea, tomando un escáner cerebral. A continuación, los sujetos practicaron diariamente el ejercicio durante 4 semanas, de modo que gradualmente fueron más eficaces y rápidos en ejecución. A final del periodo de 4 semanas, el escáner cerebral mostró que la zona que intervenía en la tarea se había expandido, lo que indicaba que la práctica regular de la tarea había exigido la utilización de nuevas células nerviosas, cambiando las conexiones neuronales originarias. Esta notable hazaña del cerebro parece constituir la fase fisiológica de la posibilidad de transformar nuestras mentes. Al movilizar nuestros pensamientos y practicar nuevas formas de pensar, podemos reconfigurar nuestras células nerviosas y cambiar la forma en que funciona nuestro cerebro. También constituye la base para la idea de que la transformación interna se inicia con el aprendizaje, o sea, llega nueva información e implica la disciplina de sustituir gradualmente nuestro condicionamiento negativo que corresponde con nuestra característica de pauta de activación celular nerviosa por un condicionamiento positivo a formar nuevos circuitos neuronales. Así pues, la idea de entrenar la mente para alcanzar la felicidad se convierte en una posibilidad real. Entonces, eso es lo que digo yo. Necesitamos hacer pequeños cambios, pero ser súper constante en el tiempo. Hay que ser muy constante. Yo empecé primero, me voy a obligar a ir a la universidad 1 hora, 2 horas, 3 horas, y después sin darme cuenta estaba teniendo mucho más tiempo en la universidad, y eso me fue ayudando para que el periodo que yo estuve de estudio me fuera mucho más llevable y pudiera hacerle cara a la fobia social, y que me diera cuenta que ese mundo que yo me imaginaba que era súper terrible, súper negativo, súper malo, en el fondo eran solamente ideas que estaban en mi cabeza, y obligarme a estar tiempo allí, percibir que ese monstruo tan horrible que yo me planteaba aquí, en la realidad no lo era. Entonces, los motivos, chicos, los motivos, cambios pequeños. Nadie diga que me voy a quedar 5 horas, porque eso no va a funcionar. El cerebro lo que hace es que le va a dar shock, le va a dar pánico y no va a querer volver más. Se empieza de a poco, 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 hasta que tú te empiezas a adaptar y te es más fácil, y cambio gradual en el tiempo, súper gradual en el tiempo. Gradual, pero sobre todo constante. Y vamos viendo que nuestra calidad de vida va mejorando. Va mejorando, va mejorando. Al menos en este aspecto, repito, al menos en este aspecto, porque yo necesito todavía idear una estrategia para poder afrontar situaciones familiares. A mí la situación familiar, yo no puedo sobrellevarla aún. Es extremadamente difícil. Muy difícil, pero ya lo contaré en otro video con mucho más profundidad. Disculpen si tengo muchos tics, si no digo las palabras correctas, pero es el primer video, lo improvisé inmediatamente, y muchísimas gracias por el tiempo empleado de sus vidas en escucharme. Un beso a todos.